La sección de Mishpatim, que va del capítulo 21.1 al 24.18 del libro de Shemot, refiere, dice, cuando comprares un siervo hebreo, 6 años te servirá. Y en el Zohar, Shimon Bar Yochai dice, cuando el alma está condenada a pasar la transmigración, Gilgulim, ha de ser una que ha emanado del lado del servidor. Y si se desplaya, un anciano dice que le dijo, lo critica. Y dice así, dice, ¿dónde está el deleite adicional del alma que de ello emana? Y quien tenga las palabras en él no haga sobra alguna, ni tu hijo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, etcétera, etcétera, etcétera. Cita. A Éxodo 20, versículo 10. Y así, en esta sección, en esta sola sección, Isaac Luria, transcrito por su discípulo Jaime Huita del Calabrés, escribe uno de los portales del Etz Haim, el libro de la vida, que se llama Sha'ar HaGilgulim, el portal de acá se traduce como transmigración, rotaciones de las almas. Todo un libro, Shimon Bar Yochai, siglo II, Moshe de León, siglo XIII, siglo XVI. Pero voy a traer con el permiso de decir, una novedad, que habla de esas 6 años te servirá y luego va a ser liberado al 7º año. Y hay un símbolo que se llama árbol de la vida, el Zahai justamente sirve, que describe o simboliza lo que somos, el alma humana. El ser humano es un alma, pura voluntad. El cuerpo, esta caricatura, es el alma visible. En el cuerpo se observa la voluntad, el estado, el refinamiento, de paz o de inquietud del alma. Y hay una metáfora para definir o nombrar el alma humana o el ser humano en general, que es la carroza real. Esa carroza real está tirada por caballos, briosos, caballos flacos, bueyes, burros, perros siberianos. Hay una película que se llama Rescate en la Antártida, perros que tiran de un trineo. Viene un cochero, tiene alguien que le indica dónde ir. Entonces esa carroza real que tiene este árbol de la vida, que tiene 10 sefirot, que confluye en el corazón humano, se expresa esta paz, otra vez, o esta inquietud en nuestro corazón, los latidos, la presión arterial, la arritmia, miedo, la ansiedad, la angustia, se expresa en el corazón fisiológico. ¿Qué es Malkut? Malkut es la manifestación, sería la traducción más. Y estos 6 días o 6 años, que están vinculados también con los días de la creación, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Jod y Yesod, 6 sefirot, 6 días creativos, todo sucede en Gesed. Este sería el rector, el caballo, el burro, el cilindro, por ser un coche de 6 cilindros, un auto, motor, que tira de esa carroza, la voluntad, nefesh en hebreo. 6 caballos, 6 burros, 6 bueyes, depende de la energía, la voluntad de ese ser humano. Que tira, ¿verdad? Y se expresa que buscan, algunos dicen buscan la libertad, porque la característica, la cualidad de Malkut son la libertad. Geulah en hebreo, liberación. También humildad. Dice, escribió, cantó, Longeco y Sedig, búsquenme y me encontrarán en el país de la libertad. ¿Dónde está el país de la libertad? Que impulsa a este ser humano a la acción. Estas 6 sefirot son esos 6 animales, briosos, digo, flacos, que impulsan a este. Y pero hay un cochero, un chofer. Yo entiendo que tiene que ver con Da'at, esta sefirá elusiva, ese cochero que dirige
porque esta voluntad puede ser un caballo tirar para un lado, el otro, tiene que orientar a esos caballos, a ese motor tiene que estar, esos cilindros tienen que estar bien evaluados, bien graduados, con aceite, calibrado, para que no gaste mucha nafta, para que se tire, no enciende el motor y siente ese ruidito, no golpea ningún pistón, ningún cilindro, y cigüeñal, etcétera, etcétera, los caballos que tiene. Pero este cochero está dirigido por estas dos sefirot, porque en el hebreo hay una corriente que se llama Jabal, Jogma, Binah y Da'at, Jabal, acrónimo de Jogma, Binah y Da'at, que dialoga para expresar a este cochero, dar una dirección adecuada, porque esta voluntad tiene que ser, Akoya y Echirú decía, conquistar ese impulso. Ben Soma en el Pirkei Avot, en el libro, en la Mishnah. Este cochero va donde estos dos le dicen, una pareja real. Pero esta pareja, no, el rey está acá, es la corona. No hay un reino sin una corona, ni una corona sin un reino. Está separado, alienado. Hay un rey del cual todos somos hijos. Esta pareja que es, algunos dicen que el que dirige es Binah, pero Binah tiene 2 grados, 2 profundidades, que son el pensamiento, Mahayabá, y otra que es la contemplación. Pensamiento tiene que ver con cómo uno mide, la raíz del pensamiento es Heshbon, es cálculo. Y yo miro y calculo el otro de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi entendimiento. Es difícil contemplar, es ser uno con el otro, con el sujeto, cuando no hay objetos, sino que hay 2 sujetos, uno es uno con la rosa que contempla, uno es solo con el mundo. Entonces esto conecta con lo que llama Vitura Yes, la cualidad específica de Jogma. La seguridad tiene que ver con esa disolución de ello, uno es uno con el mundo, uno vive una unidad. Y entonces la libertad, no hay un lugar, un país, como decía Longico, de libertad. Uno es libre, relativamente libre, porque si el otro es esclavo de esta voluntad, si uno se confronta con un esclavo, está en estos 6 años, esos caballos dominan al cochero, el cochero no es capaz de dominar y dirigir y detener a su antojo esos caballos, esos burros, esos bueyes, no importa cuáles son el impulso que tira, que moviliza a ese ser humano, esa mujer, a ese hombre. Entonces, uno no puede ser libre con alguien que no sea esclavo. Es como, en mi país se dice, como contar plata ante los pobres, porque el entendimiento va a estar limitado, ese impulso no va a ser, no va a poder tener una conversación, lo va a poder decir, es como decir, uno reconoce el pato de otra persona. No se trata de decirle, tu problema es este, porque no lo va a aceptar, porque su voluntad es tan poderosa que niega, todavía está en lo que llama, calcula a partir de su propia experiencia. Tiene un metro distinto que el de uno. Entonces uno sigue siendo esclavo de esos 6 y que no puede acceder a la liberación. Está vinculado también con Shabbat, el 7º día. 6 días y el 7º descansó. Yo digo que el 7º no es este día. 6, 1, 6. Vuelve uno a 6. Entonces, hace muchos años mi compañera, por ejemplo, tuvo un sueño que me decía, Ariel, soñé que íbamos en una limusina blanca y me sentí como cierto pudor, decir, ¿qué hacíamos nosotros dos en una limusina blanca? Porque estos dos que son el padre y la madre, Jogma y Binah, esta boda que debe hacerse para poder expresar, para poder dirigir al cochero, es una especie hay un matrimonio, una boda alquímica, es lo masculino en nosotros y lo femenino en nosotros, que son los hijos del rey, hijos e hijas del rey. Príncipe, el rey, ese coche, esa limusina no es nuestra, uno alquila, está a préstamo, se le presta, es el rey. Uno siente una delicadeza, más que vergüenza, por andar en esa limusina, que tiene que cuidar, que tiene que conversar
con ese chofer y detenerse y observar, disfrutar del viaje, para ir a la playa, para ir a una pizzería, a un teatro, invitar a otros, y invitar al cochero a comer con uno, observar, estacionar bien, tener cuidado donde estaciona, para poder llegar a un buen puerto y pasear. La vida es una especie de paseo, no hay una libertad. Entonces, ¿cómo se aconseja uno para si va a encontrarse con personas que son esclavos de su voluntad? Si accede alguna vez, tiene el privilegio de acceder a esa libertad, de entender esta dinámica. Decía don José Gervasio Artigas, dicen que decía que acceder que la libertad, con libertad no ofendo ni temo. Ser capaz de con cierta tranquilidad, humildad, sus dichos, sus acciones, no tener miedo de expresarse, pero con la delicadeza de no ofender a nadie. Con permiso del cielo, uno puede ver estos 6 años de esclavitud que lo va a hacer liberado, porque hay gente, ahí dice que esclavos que vuelven, que no son liberados, que aman al amo que es su voluntad y justifican esas razones. Lo que podría decirse, dice, su intención espuria, justifica, responde a intereses personales o de sector. La libertad hace que uno contemple a los otros en sus necesidades. Pero no sé,